Buenos días y bienvenidos a nuestro 14º video de la pequeña introducción a la filosofía que estamos desarrollando. Hoy nos toca abarcar dos temas diferentes. Por un lado, debemos primero cerrar nuestra lectura del banquete de Platón y en un segundo momento espero que también tengamos el tiempo de hacer una especie de conclusión general de todo lo que hemos dicho acerca de la filosofía antigua y que podamos sintetizar en esta conclusión lo que se llama filosofía o lo que se llama un filósofo en el momento de la filosofía antigua, lo que nos permitirá en los próximos videos ya entrar en una nueva definición tanto del filósofo como de la filosofía, tal como pudo aparecer en la filosofía medieval. ¿Se acuerdan que la última vez en la lectura del banquete habíamos cerrado nuestra sesión con el elogio de Eros que hacía Sócrates? Y esto nos había permitido insistir sobre un punto que vamos desarrollando desde la introducción y que consiste en decir que, en última instancia, la filosofía no puede deshacerse completamente, por un lado, de su vertiente racional, que en la modernidad se convertirá en una vertiente racionalista, pero que por otro lado, también, dado ese daimon del cual constantemente nos habla Sócrates, ese daimon, ese deseo, ese amor, que lo lleva hacia la verdad y hacia las ideas, pues tampoco podemos completamente deshacernos del carácter amoroso de la filosofía, en tanto que la filosofía sería ante todo un deseo. Y eso es lo que habíamos visto la última vez cuando hemos cerrado nuestra sesión con Sócrates. Pues hoy nos toca hablar de la última intervención que se da en el banquete, el último personaje que aparece en el banquete, el último en tomar la palabra, y se llama Alcibíades. Y vamos a ver que este personaje de Alcibíades es importante por múltiples razones. Primero porque vamos a ver que la manera en la cual Alcibíades entra dentro del mismo diálogo del banquete ya nos dice algo de lo que es la filosofía y de lo que es un filósofo, y además vamos a ver que el discurso que propone Alcibíades es radicalmente diferente a los otros elogios de Eros, de los cuales ya hemos hablado. De manera rápida, primero quisiera decirles algunas palabras en 2 minutos sobre Alcibíades, y quiero decirles algunas palabras sobre Alcibíades porque resulta que Alcibíades es un personaje histórico. Es una persona que nació entre 400 o 451 antes de Cristo y es un personaje famoso porque tuvo la suerte de ser educado en la casa de uno de los hombres políticos más importantes de Grecia, el gran Pericles. Sabemos además por varios testimonios que se conoció con Sócrates en una expedición militar en el año 431 en Potidea. Y es a partir de esta expedición militar en Potidea que Alcibíades entró a formar parte de los pequeños discípulos de Sócrates, del pequeño grupo de los discípulos muy cercanos a Sócrates. Sin embargo, Alcibíades muy rápidamente se metió en el campo de la política y tuvo que huir, en algún momento tuvo que huir de la ciudad de Atenas, donde fue condenado, para poder refugiarse en la ciudad de Esparta. Se acordarán probablemente que las dos grandes ciudades rivales de la antigüedad griega son, por un lado, Atenas y por otro lado, Esparta, por lo que parece relativamente natural que cuando Alcibíades fue condenado en Atenas haya podido encontrar cierto refugio o cierto asilio en la ciudad de Esparta. Pero sin embargo, como muchos hombres políticos de la antigüedad, pues Alcibíades fue asesinado
en el año 404. Alcibíades, les comentaba, nos puede interesar por diferentes razones, una de las cuales, o la primera, sería por la manera en la cual entra en el diálogo. Ven que, a diferencia de los otros invitados que ya estaban en el banquete, que ya de cierta manera se habían repartido cierto orden según el cual cada uno iba a tomar la palabra, pues a diferencia de ellos, Alcibíades entra en el diálogo de manera violenta. Interrumpe absolutamente todo el mundo, está completamente ebrio y además dice inmediatamente que él no va a hacer el elogio de Eros tal como todos habían acordado, sino que él quiere hablar directamente de Sócrates. Y ven ahí, con este simple hecho, que existe inmediatamente un vínculo entre todo lo que hemos dicho anteriormente. De cierta manera, Alcibíades sintetiza todo lo que hemos dicho hasta ahora acerca de la filosofía. Se hizo constantemente el elogio de Eros, y se acuerdan que este Eros nos había llevado a reflexionar acerca de la filosofía. Pues ahora, con Alcibíades, de cierta manera, se cierra este círculo, puesto que al estar reflexionando sobre la filosofía a partir de Eros, pues Alcibíades directamente nos va a llevar a hablar ya no de la filosofía como tal, sino de un filósofo muy particular, Sócrates, que además de ser un filósofo, es además el símbolo de la filosofía, el paradigma de la filosofía. Así pasamos de Eros a la filosofía y ahora directamente pasamos a hablar de Sócrates. Sin embargo, ¿cuál es entonces el problema que tiene realmente Alcibíades con Sócrates? ¿Por qué razón Alcibíades dice, yo no quiero hablar de Eros, sino que quiero hablar directamente de Sócrates? Pues bien se imaginan que, dado que estamos en el diálogo, el banquete, el problema que va a tener Alcibíades con Sócrates no es nada menos que un problema amoroso, un problema de relación sentimental. E inmediatamente Alcibíades explica cuál es la dificultad que tuvo con Sócrates. Y como bien se imaginan, pues es el hecho que Sócrates lo rechazó. Pero lo que a nosotros nos va a importar en este rechazo, porque al final rechazos en las relaciones sentimentales suceden muchísimos, ¿por qué analizar este rechazo concreto de Alcibíades por Sócrates? Pues justamente porque cuando Sócrates rechaza a Alcibíades es porque Sócrates es una persona demasiado filosófica. Y así es como en la página 219 C y D, Alcibíades cuenta su rechazo por Sócrates. Cito: así pues, sabed bien, por los dioses y por las diosas, que me levanté después de haber dormido con Sócrates, no de otra manera que si me hubiera acostado con mi padre o mi hermano mayor. Bien, vemos en esta cita que Alcibíades esperaba mucho más de esta noche con Sócrates, pero que finalmente Sócrates no le hizo absolutamente nada, que mantuvo cierta distancia con él. Y lo que a nosotros nos interesa en este rechazo es el punto siguiente, es el punto que viene ahora después de la página 219D. Porque Alcibíades relata que este rechazo por parte de Sócrates provocó en él dos tipos de sentimientos radicalmente diferentes. Y lo que es interesante es que, más allá de la simple relación Alcibíades-Sócrates, pues es que esos dos tipos de sentimientos suelen ser los sentimientos que constantemente, y tal vez podamos decir hasta la actualidad, generan los filósofos. Si ven que ahí, una vez más, es como si el texto de Platón utilizara
la persona de Sócrates para hablar directamente de la filosofía. Los sentimientos que generó Sócrates en Alcibíades al rechazarle, pues no son nada menos que los sentimientos que suele generar la misma filosofía dentro de la totalidad o la casi totalidad de los seres humanos. ¿Cuáles son entonces esos dos sentimientos que provocó Sócrates y que también, por lo tanto, provoca toda filosofía? Pues, por un lado, relata Alcibíades, el hecho que Sócrates lo haya rechazado siempre le ha generado algún tipo de admiración. Y una admiración que además se puede explicar de la manera siguiente. Bien es cierto, dice Alcibíades, que no entiendo bien de lo que está hablando Sócrates. Bien es cierto que no entiendo los conceptos sumamente profundos de Sócrates. Bien es cierto que de hecho ni siquiera entiendo las mismas preguntas que se hace Sócrates, pero no importa. El hecho justamente que no entendamos de qué hablan los filósofos, pues de cierta manera puede generar cierta admiración. Y esta admiración es, por un lado, una admiración teórica, que consiste en decir, parecen hablar de cosas sumamente importantes, parecen hablar de cosas sumamente complejas, pero además esta admiración es también una admiración práctica. Admiramos a los filósofos por razones prácticas, pues simplemente porque, como mínimo es el caso de Sócrates, simplemente porque parecen poner en adecuación lo que piensan con el tipo de vida que llevan. Entonces, si ven, primer sentimiento que genera Sócrates en Alcibíades o la filosofía en los seres humanos es ante todo la admiración. Una admiración teórica por la complejidad de la filosofía y por otro lado una admiración también práctica porque los filósofos parecen poner en adecuación sus vidas con las ideas que están constantemente desarrollando. Y ven que esto es un punto importante porque, de cierta manera, ya en el siglo V antes de Cristo, Platón bien había entendido los diferentes sentimientos que iba a poder generar la filosofía en los seres humanos o en las ciudades. Porque ven que, de cierta manera, esta doble admiración de la cual nos habla Alcibíades sigue existiendo incluso hoy mismo para describir el estatuto social o el estatuto político de la filosofía. Verán que si ustedes dicen que hacen filosofía, pues inmediatamente van a generar efectivamente cierta admiración con muchas personas que les van a decir que, bueno, si bien no entendemos lo que significa la pregunta ¿qué son los juicios sintéticos a priori? O cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, o si bien no entendemos bien el interés de la pregunta ¿qué es el ser en tanto ser? Pues justamente el hecho de no entender esa pregunta la hace aparecer como una pregunta extremadamente importante y los filósofos aparecen como personas que reflexionan sobre cosas de suma importancia. Por lo que si ven que esta pequeña admiración que surge del hecho que no entendemos bien lo que hacen los filósofos, de cierta manera, también sigue existiendo hoy. Y también verán que la admiración práctica de la cual nos habla Alcibíades, pues también sigue a su manera existiendo. Verán que en muchas ocasiones una de las admiraciones más importantes que puede generar el filósofo, tal como una de las reflexiones que siempre puede generar el filósofo, es el modo de vida un poco extraño que tienen los filósofos. ¿Ya? Verán que hacer filosofía implica de por sí tener
una vida un poquito extraña. Tener una vida un poquito extraña porque siempre supone que, tal como Sócrates, aunque obviamente a niveles que no tienen absolutamente nada que ver, pero como mínimo siempre supone que intentemos poner en adecuación lo que pensamos con lo que hacemos, o que intentemos poner en adecuación nuestras teorías filosóficas con nuestra vida filosófica. Obviamente, pueden tranquilizarse, ningún ser humano puede ser totalmente coherente con lo que piensa. Es decir, que todos estamos habitados por contradicciones, por dificultades, por momentos en los cuales dudamos. Y todos los grandes filósofos de la historia de la filosofía, de cierta manera, podemos encontrar algo en sus vidas que esté en contradicción con lo que pensaban. Es cierto para Descartes, para Spinoza, para Sartre, para Derrida. Es decir, es cierto para absolutamente todos los filósofos. Ninguno de ellos pudo llegar al 100% de la coherencia entre filosofía y vida filosófica. Sin embargo, el hecho que este objetivo del 100% sea difícil, pues no debe llevarnos a abandonar el objetivo. No porque alcanzar un objetivo sea difícil, significa que el objetivo sea malo o que debamos dejar de desear alcanzar este objetivo. Por lo que sí ven que, de cierta manera, lo que nos está diciendo aquí Alcibíades cuando nos habla de Sócrates es que también hacer filosofía es intentar poner algo de coherencia en su vida. Insisto sobre el algo de coherencia, que no implica una coherencia total. Pero verán que hacer filosofía no se puede completamente desvincular del hecho de poner una pequeña relación de coherencia entre lo que pienso y lo que hago, entre mis reflexiones filosóficas y mi vida filosófica. Y me acuerdo que tenía un profesor en la Universidad de Burdeos que constantemente nos decía, si es que logran ser 10% coherentes en sus vidas, es que ya habrán alcanzado un inmenso nivel de filosofía. Porque verán que la condición común de los seres humanos, pues es obviamente la incoherencia. Por lo que ven, primer sentimiento que genera Sócrates sobre Alcibíades o la filosofía sobre los seres humanos, una admiración teórica que viene de la complejidad de la filosofía y también una admiración práctica que viene del hecho que el filósofo intenta poner en adecuación lo que piensa con lo que vive. ¿Se acuerdan que esta adecuación es la que hemos visto en la apología de Sócrates, cuando el mismo Sócrates decía, si acepto que me liberen de la cárcel, si acepto violar las leyes de Atenas para huir de la cárcel, pues de cierta manera habré renunciado a toda la filosofía, habré renunciado a todo lo que intenté desarrollar conceptualmente dentro de la ciudad de Atenas. Por este motivo, Sócrates prefiere morir para ser coherente. Hay un segundo sentimiento que además genera Sócrates sobre Alcibíades o la filosofía sobre los seres humanos. Y es interesante porque es un sentimiento absolutamente contrario a la admiración. Tal como dice el mismo Alcibíades, pues de cierta manera, también el filósofo siempre es esta persona que es un poquito insoportable. Y es insoportable tal vez justamente por las mismas razones por las cuales podía generar cierta admiración. El filósofo es insoportable primero porque es una persona que va a reflexionar sobre temas muy extraños, sobre temas muy complejos, sobre preguntas para las cuales no vemos inmediatamente el interés que puedan tener en la vida cotidiana. ¿Qué es el ser en tanto ser? ¿Qué es la belleza? Etcétera, etcétera.
Y ven que eso tiene un pequeño carácter insoportable, porque obviamente al estar reflexionando sobre temas tan complejos de manera indirecta y tal vez sin quererlo de manera intencional o sin quererlo directamente, pues el filósofo también nos está diciendo que cuando nosotros estamos reflexionando o cuando nosotros incluso no estamos reflexionando, pues de cierta manera estamos perdiendo nuestras vidas. Si ven que encontrarse constantemente con una persona que está reflexionando día y noche sobre qué es la justicia, qué es el amor, qué es el ser en tanto ser, pues de cierta manera las personas que no hacen esto de manera casi inevitable van a sentir que ellas mismas están un poquito perdiendo sus vidas, que ellas mismas, puesto que no reflexionan sobre esos temas extremadamente complejos, están de cierta manera desgastando el poco tiempo que todos tenemos en nuestras vidas. Por lo que si ven, primera razón por la cual el filósofo es insoportable, pues simplemente porque por su misma actividad nos está mostrando de manera indirecta que nuestras vidas tal vez no valgan la pena de ser vividas. Y hay una segunda razón por la cual también el filósofo puede aparecer en tanto que insoportable, pues sí es justamente por el intento que él hace de poner coherencia entre lo que piensa y lo que hace. Y una vez más, bien entendemos por qué esto puede aparecer en tanto que insoportable, pues simplemente porque cada vez que él intenta hacerlo, nos está recordando que, al contrario, nosotros no estamos intentando hacerlo. Por lo que, de cierta manera, su vida, por muy extraña que nos parezca, por muy rara que nos parezca, también nos está recordando constantemente que tal vez nosotros estamos perdiendo nuestras vidas, que tal vez nosotros estamos perdiendo los pocos años de vida que todavía nos quedan por delante. Entonces ven este doble sentimiento que puede generar el filósofo o la filosofía. Por un lado, una gran admiración y por otro lado, una especie de carácter insoportable del filósofo, tal como si su simple presencia nos fuera radicalmente insoportable. Porque en realidad su simple presencia nos está mostrando que nosotros estamos viviendo a un nivel muy inferior al nivel al cual él mismo está viviendo. Ahora bien, les he dicho que el personaje de Alcibíades era una persona muy importante en este banquete de Platón y les había comentado que uno de los puntos por los cuales ya aparecía el carácter importante de Alcibíades era su misma aparición dentro del texto. Era la manera en la cual Alcibíades entra en el texto. Y ya les comenté que la manera en la cual Alcibíades entra en el texto es interrumpiendo una fiesta, interrumpiendo el banquete. Llega completamente ebrio, violenta a todo el mundo, grita, toma la palabra, interrumpe a las diferentes personas que iban a hablar y de cierta manera pone fin al banquete por su misma violencia. Pues esta figura de la persona que interrumpe una fiesta sin haber sido invitado a esta fiesta, tal vez también sea una de las figuras del filósofo. Bien es cierto que la figura paradigmática de la filosofía en la obra de Platón siempre es Sócrates. Eso no hay absolutamente ninguna duda. Pero ¿se acuerdan que también les había comentado que el hecho que nos hayamos acostumbrado a decir que, dado que Sócrates fue históricamente el maestro de Platón, las ideas de Platón tenían que expresarse necesariamente en los diálogos
a través de la voz de Sócrates, pues tal vez ya no sea tan cierto. Esta idea según la cual el personaje de Platón en los diálogos siempre es Sócrates, es una idea que existió en algún momento de la historia en los estudios platónicos, pero es una idea que los estudios platónicos mucho más contemporáneos están constantemente cuestionando. Si bien nadie niega el carácter importante y el carácter central del personaje de Sócrates, se suele pensar mucho más que el pensamiento de Platón está de cierta manera diseminado un poquito dentro de cada uno de los personajes que aparecen en el diálogo. Y este es probablemente también el caso para la figura de Alcibíades que irrumpe de cierta manera en este banquete. ¿Por qué razón insisto tanto sobre esta idea del filósofo como persona que no habíamos invitado a la fiesta y que sin embargo de repente llega, rompe el orden de la fiesta y de cierta manera aporta cierta violencia en la fiesta? Primero verán que esta figura de la persona que no habíamos invitado a la fiesta, que lastimosamente llega y que de repente genera algún tipo de caos, es una figura que vamos a encontrar dentro de muchos textos de la tradición occidental. Hay muchas películas contemporáneas en las cuales pueden encontrar esta figura que alguien que nadie esperaba, alguien cuya presencia nadie había podido realmente prever, de repente llega y genera cierto tipo de caos. Verán que incluso en los discursos más clásicos o más tradicionales, en los cuentos para niños, pues suele ser la figura del lobo, que de cierta manera llega, genera terror, genera violencia y nadie lo esperaba. Es obviamente el caso de Alcibíades. Y es también, si es que les gustan los cuentos, se acuerdan que es exactamente la figura que vemos en La Bella Durmiente. Si no se acuerdan la historia, se las recuerdo en un minuto. Un rey y una reina tienen una niña. Y esta niña, el día de su bautizo, tanto el rey como la reina invitaron a todas las hadas del reinado. E invitaron a todas esas hadas para que cada una pueda hacerle algún tipo de don a la niña. El don de la belleza, el don de la inteligencia, el don de la juventud, etcétera, etcétera. Y cada una de las hadas aporta algún tipo de don a esta niña. Y sin embargo, el rey y la reina se han olvidado de invitar a una de las hadas del reinado. Y obviamente, durante la fiesta, esta hada que nadie había invitado aparece, hace efracción de cierta manera en la fiesta, lanza algún tipo de maldición sobre la niña y es a partir de esta maldición que se desencadena absolutamente toda la historia. Así que ven que esta figura de la persona que habíamos olvidado invitar o que tal vez no habíamos querido invitar porque bien sabíamos lo que iba a pasar y que sin embargo esta persona por sí sola llega y rompe la fiesta. Pues es la figura de Alcibíades, es una figura sumamente tradicional en la cultura occidental y es también, tal vez, una de las figuras posibles del filósofo. Tal vez lo que nos esté diciendo Platón con esta entrada un poquito violenta, un poquito sorprendente de Alcibíades, sea simplemente que la efracción o la irrupción dentro de una fiesta cuando nadie lo había invitado es exactamente una de las figuras posibles del filósofo. Y de hecho verán que tal vez no sea completamente falso, porque ven que, tal como hemos comentado con Alcibíades,
una de las debilidades de los filósofos suele ser justamente sus competencias sociales o sus competencias relacionales. Si el filósofo tiene una vida un poquito extraña, una vida un poco rara, pues es porque justamente no logra completamente adaptarse a la sociedad tal como es. No logra, tal vez no deba, pero no logra completamente adaptarse a las normas sociales tal como existen. Por lo que bien podemos entender que no se inviten a los filósofos a las fiestas, porque una fiesta, nada más que una fiesta, está tan organizada, tan planificada, tan ritualizada. La fiesta es, por así decir, el evento social absoluto. Todo está normalizado, todo está organizado. Pues si el filósofo falla en sus competencias sociales, bien entendemos que nadie quiera realmente invitar a los filósofos. De la misma manera que verán que en las escuelas o en los colegios, los niños excelentes también suelen tener ciertas dificultades en sus competencias sociales. Por eso tal vez se les invite un poco menos a las fiestas, porque bien entendemos que si invitamos el filósofo a la fiesta y que en plena fiesta nos va a comenzar a preguntar qué es el ser en tanto ser, qué es una vida buena, qué es una fiesta, qué es la violencia, etcétera, etcétera, pues de cierta manera el filósofo daña la fiesta. El filósofo malogra la fiesta porque por falta de competencias sociales hace preguntas filosóficas en un lugar en el cual la gente no espera esas preguntas filosóficas. Por lo que ven que esa figura del filósofo que interrumpe una fiesta es la figura del filósofo tal como la ha pensado un filósofo francés absolutamente genial que se llama Michel Serres, que escribió un libro que se llama El Parásito. Un filósofo, y tal vez sea lo que ya nos decía Platón en el siglo V, un filósofo siempre es un poquito un parásito. Un parásito en el sentido intelectual que llega, se nutre de nuestra energía, pero por otro lado también daña un poquito las cosas, daña un poquito la fiesta. Y esta figura del filósofo que hace efracción o que interrumpe una fiesta, es decir, que interrumpe un orden establecido, pues ha sido muy trabajada y muy pensada en la filosofía contemporánea, porque es en realidad la figura del acontecimiento. En la filosofía contemporánea, el concepto de acontecimiento ocupa un lugar absolutamente fundamental en las obras de Alain Badiou, en las obras de Derrida, en la obra de Jacques Rancière, en la obra de Jean-Luc Marion. Verán que en toda la segunda mitad del siglo XX, la filosofía intentó pensar el concepto de acontecimiento. ¿Y qué es un acontecimiento? Pues en realidad es justamente la figura de la cual estamos hablando. Algo que llega sin que nadie haya podido preverlo, sin que nadie haya podido ni siquiera pensar la posibilidad de que pueda suceder y que por lo tanto, cuando llega, reconfigura la totalidad del mundo tal como existía. Les doy dos ejemplos simples para hacer entender este concepto de acontecimiento que tal vez sea una de las figuras del filósofo. La idea del acontecimiento se puede pensar tanto de manera individual como de manera colectiva. Y verán que normalmente en los textos filosóficos, cuando se habla de acontecimiento colectivo, el ejemplo que se suele tomar es el ejemplo de la Revolución Francesa. Ven que la Revolución Francesa es el típico caso en el cual existe un orden
monárquico, establecido, relativamente bien regulado, que funciona relativamente bien, o como mínimo que es relativamente estable, y de repente llegan a la mesa o de repente llegan en el orden político, pues justamente invitados que nadie esperaba. En este caso, el pueblo. En el orden monárquico, cuando hacíamos mesas o cuando hacíamos fiestas para negociar cosas políticas, para tomar decisiones políticas, pues nunca se le invitaba al pueblo. De cierta manera, eran el Alcibíades de la monarquía. Nadie les había invitado. Y de repente, en 1789, por una razón que nadie puede explicar, dado que nadie sabe hasta ahora realmente cuáles fueron las causas de la Revolución Francesa, algunos hablan de causas intelectuales, otros de causas políticas, causas económicas. Hasta existe una tesis que comenta que las verdaderas causas de la Revolución Francesa son causas climatológicas, es decir, que si el clima hubiese sido mejor, en realidad no hubiera habido Revolución Francesa. Pues ven que la Revolución Francesa es el típico caso en el cual, cuando en el campo político no se solía invitar al pueblo, de repente, sin que nadie les haya invitado, el pueblo se invita a la mesa. El pueblo hace efracción en la fiesta política y dice: yo también quiero estar a la mesa en la cual se habla de política. Era algo impensable, algo absolutamente inesperado y además, tal como les había comentado, es algo que reconfigura la totalidad del mundo dentro del cual estábamos pensando de manera previa al acontecimiento. Bien, ven que la Revolución Francesa no es algo que modifica la política francesa, o la economía francesa, o la sociología francesa. No, es algo que en realidad reconfigura el mismo mundo de lo que llamábamos Francia. La Revolución Francesa tiene impacto sobre qué parámetro o sobre qué factor de la monarquía francesa, pues sobre absolutamente todos los parámetros de la monarquía francesa. Por eso, el mundo de después no podrá ser exactamente lo que era el mundo antes. Y ven que esta idea de reconfiguración total del mundo por un invitado que nadie esperaba, pues es la figura de la Revolución Francesa, es la figura de Alcibíades y es tal vez también una de las figuras posibles de los grandes filósofos. ¿Qué hace un filósofo en última instancia? Un gran filósofo, un inmenso filósofo. Pues uno propone ideas que absolutamente nadie podía esperar. Propone ideas de las cuales no teníamos ni la mínima idea. Ni siquiera sabíamos que estas ideas podían existir. Ni siquiera sabíamos que estas ideas se podían pensar. Y él de repente las propone. ¿Desde dónde? Nadie realmente lo sabe. Pero además, estas ideas, si son realmente grandes ideas filosóficas, no van a modificar tal o tal aspecto del mundo, tal o tal parámetro del mundo. Una gran idea filosófica debería literalmente modificar al mundo. De la misma manera que Alcibíades modifica la fiesta, o de la misma manera que la Revolución Francesa modifica Francia. Por esta razón, tal vez debamos oponer lo que puede suceder de manera común dentro del mundo. Todos los días sucede una multitud de cosas dentro del mundo. Pero de vez en cuando no es que algo surja dentro del mundo, sino que algo le sucede al mundo. Y esa es justamente la figura del acontecimiento, la figura de Alcibíades,
la figura de la hada que todo el mundo había olvidado en la Bella Durmiente y la misma figura del filósofo y de la filosofía. No algo que sucede en el mundo, sino algo de tan importancia que es algo que le sucede al mundo, que lo modifica de manera absoluta. Y esta diferencia entre suceder en el mundo o sucederle al mundo se puede entender, obviamente, como era de esperar, en el caso amoroso. Nunca podemos liberarnos del vínculo entre filosofía y amor. Todos hemos experimentado esta idea del acontecimiento o esta idea de algo que surge sin que nadie lo haya esperado y que reconfigura la totalidad de lo que llamamos un mundo. Es algo que todos conocemos en el caso de las rupturas amorosas. ¿Qué es lo que realmente sucede en el caso de una ruptura amorosa? Pues bien, ven que, por un lado, podríamos decir que en una ruptura amorosa no sucede absolutamente nada. En este sentido que el mundo en el cual yo vivía estando enamorado es exactamente el mismo mundo dentro del cual vivo después de la ruptura amorosa. Al nivel ontológico del mundo, las cosas no han cambiado. No hay más ni menos cosas antes de la ruptura amorosa que después de la ruptura amorosa. Mi casa sigue ahí, mi auto sigue ahí, las tiendas siguen ahí, los teatros siguen ahí. Nada se ha, al parecer, modificado radicalmente en el mundo. Y sin embargo, todos hemos experimentado que una ruptura amorosa o un encuentro amoroso es literalmente un cambio de mundo. Por la razón siguiente. Si es que llamamos mundo, no simplemente la suma de las cosas que están ahí, sino, tal como se debe hacer desde la fenomenología, las redes de significaciones a partir de las cuales las cosas nos pueden aparecer. Pues de repente podemos literalmente decir que una ruptura amorosa es el fin del mundo. Porque efectivamente, esta música que solíamos escuchar juntos, de repente ya no suena tan bien. Este restaurante en el cual hemos tenido nuestra primera cita, de repente ya no puedo entrar en él. Esos autores de los cuales solíamos hablar y que solíamos leer juntos, de repente ya no me parecen tan importantes y ya no me parecen tan geniales. Por lo que ven que lo que se modifica con el acontecimiento no es la ontología del mundo, las cosas tales como son, pero sí se modifica la totalidad de la manera según la cual las cosas nos aparecen. Lo que todos conocemos, hacer un encuentro amoroso modifica mis prioridades en la vida, modifica mi forma de comer, modifica la relación que yo tengo con mi trabajo. A lo mejor quiero salir mucho más temprano del trabajo. Modifica la relación que tengo con mis amigos. Ya no me voy a reunir con ellos cada semana. Modifica mi relación con familia, mis jefes, mi relación con la cultura, mi relación con los paisajes. Es decir, que un encuentro amoroso o una ruptura amorosa modifica literalmente la totalidad de un mundo. Pues ven entonces que con esto tal vez podamos establecer un vínculo y tal vez sea lo que Platón nos esté diciendo a través de la figura de Alcibíades. Tal vez Platón nos esté comentando que si bien Sócrates, con su pensamiento ordenado, con su pensamiento racional, es una de las figuras muy importantes de la filosofía y del filósofo, tal vez también Alcibíades, es decir, exactamente lo contrario de Sócrates, una persona violenta, que interrumpe el orden establecido de la fiesta, que de hecho le pone fin a la fiesta porque mandó callar a todo el mundo. Pues tal vez esto también
sea una de las figuras posibles de la filosofía y una de las figuras muy importantes de la filosofía contemporánea. Es decir, el filósofo como persona que, con ideas que surgen al parecer de la nada, con ideas que nadie puede realmente explicar, ideas que nadie puede decir exactamente de dónde vienen, pues reconfigura, sin embargo, la totalidad del mundo. Por lo que ven que ahí el texto sobre Alcibíades, por muy corto que sea, es en realidad un texto muy importante porque tal vez sea, como mínimo sería mi interpretación en este caso, tal vez sea también una concepción de Platón sobre la filosofía. Regresamos al texto. Finalmente, entonces, el banquete se cierra y, de manera sorprendente, se cierra otra vez con el problema del arte. Tal como relata el texto, todos los invitados del banquete se fueron a descansar, se fueron a dormir, solo queda Sócrates, Aristófanes y Agatón, que siguen todavía hablando. Es decir, al final del banquete, todo el mundo fue a descansar, pero quedan tres personas, el filósofo Sócrates y dos dramaturgos, Aristófanes y Agatón, y van a pasar algunas horas analizando un problema fundamental sobre el cual también quiero decirles algunas palabras, que es la oposición entre la tragedia y la comedia. Sócrates, al final del texto, se queda entonces con dos artistas para poder analizar si es que la tragedia y la comedia requieren el mismo tipo de talento, o si simplemente son una oposición entre dos maneras, dos modalidades teatrales posibles, o si hay algo más que pensar en esta oposición entre tragedia y comedia. Y ahí, una vez más, podemos ver el genio de Platón. Porque en este caso, en este texto, el banquete, Platón no desarrolla mucho este problema de la oposición entre comedia y tragedia. Pero sin embargo, Platón bien siente que detrás de la oposición entre tragedia y comedia se está jugando algo filosóficamente esencial. Y es muy extraño que en el siglo V antes de Cristo, Platón ya haya podido ver uno de los problemas más importantes que va a iluminar la casi totalidad de la historia de la estética. Por lo que quiero decirles algunas palabras sobre el problema de la oposición entre tragedia y comedia. ¿Cuál es la dificultad? O solo quiero mostrarles con 2 puntos por qué es un problema clave. Me imagino que varios de ustedes leyeron el texto de Umberto Eco que se llama El nombre de la rosa, que es una novela magnífica que justamente trata de esta oposición entre tragedia y comedia. ¿Cómo lo hace? Pues uno de los textos más importantes de la estética, aunque en aquel entonces no se debía llamar estética, digamos uno de los textos más importantes de la filosofía del arte, es un texto redactado por Aristóteles que se llama La Poética. Y de manera originaria, este texto constaba de 2 capítulos o de 2 partes diferentes. Un análisis de la tragedia y un análisis de la comedia. Y en su texto En nombre de la rosa, pues Umberto Eco nos recuerda que la segunda parte del texto de Aristóteles, es decir, su análisis sobre la comedia, ha sido lastimosamente perdido. Y la apuesta de Umberto Eco es que en realidad no es un texto que ha sido simplemente perdido, sino que es un texto que ha sido más bien censurado. ¿Y que ha sido censurado por quién? Pues ha sido censurado por los cristianos, y más precisamente en este caso por la Iglesia Católica. ¿Por qué razón se hubiera censurado
esta segunda parte de la poética de Aristóteles? Pues por la razón siguiente. Ven que en el mundo contemporáneo, o como mínimo en las culturas como mínimo mediterráneas, se suele valorar la risa, se suele valorar la comedia, porque solemos pensar que la risa es algo vinculado con la felicidad, con el placer de vivir, con la convivialidad, con la fiesta. Es decir, que en última instancia la risa suele estar vinculada con el bienestar, con el sentirse bien. Pues obviamente esta concepción positiva de la risa puede ser muy fácilmente cuestionada. Porque ¿qué sucede? Tal vez podamos decir casi a un nivel fenomenológico, cuando alguien ríe. Pues ¿qué es reír? Reír, tal como bien vio el antropólogo francés René Girard, reír es ante todo abrir la boca, mostrar sus dientes, gritar y hacer gestos que ocupan un espacio sumamente amplio. Si ven que alguien que ríe tiene un comportamiento muy singular, un comportamiento muy particular. Y obviamente el mostrar los dientes, gritar y hacer gestos muy significativos, pues tal vez no se pueda simplemente asemejar con el hecho de sentirse feliz, con el hecho de sentirse bien. Si ven que mostrar los dientes y gritar es, al contrario, una actitud sumamente violenta. De hecho, es muy notable que los animales para los cuales solemos decir que ríen son las hienas. Y las hienas es este animal que caza en grupos en contra de una sola presa que es relativamente débil. ¿Ya? Ellas son los animales que ríen. Pues ven que tal vez no sea completamente el azar que las hienas rían, porque de cierta manera, detrás de toda risa hay una especie de actitud que se puede asemejar a la actitud de las hienas. Primero porque reír siempre es reír de alguien, aunque sea de uno mismo. Pero si ven que la risa es un afecto relacional, me río de alguien. Por lo tanto, estoy de cierta manera apuntándole a alguien cuando me estoy riendo de él. Pero además, tal como lastimosamente todos hemos experimentado, una inmensa parte de nuestras risas consiste en reír en contra de alguien o reír de alguien de manera grupal. Es decir, nos reunimos a varios para burlarnos de alguien o para reír de alguien, exactamente tal como lo hacen las hienas. Por lo que muy fácilmente René Girard pudo vincular el hecho de reír con el hecho de linchar a alguien. Nos ponemos a varios para violentarle a alguien, para burlarnos de él, para hacerle violencia. Por lo que ven que la risa, en realidad, tal vez no tenga nada que ver con la felicidad, el vivir bien o la convivialidad entre amigos. Tal vez la risa sea exactamente lo contrario de eso. Es la violencia, es el linchamiento, además es la violencia más mediocre porque siempre es la violencia de todos contra uno. Por este motivo, Umberto Eco pudo proponer la hipótesis, aunque obviamente no es una hipótesis histórica, es una novela, pero pudo proponer una hipótesis muy interesante que consistió en decir que el texto La Poética de Aristóteles fue censurado por los católicos en su segundo capítulo sobre la comedia, porque justamente en este texto Aristóteles hacía el elogio de la comedia y en última instancia hacía el elogio de la risa.
Y eso obviamente para los católicos era algo insoportable, pues simplemente porque, como bien saben, en el mundo católico la persona que ríe es el diablo. La risa siempre es un poquito satánica para burlarse o para violentar a alguien. Por lo que bien entendemos, dice Humberto Eco, que para los católicos hubiese sido insoportable que un filósofo tan importante y tan grande para los católicos como es Aristóteles haya podido hacer el elogio de la risa, el elogio de la comedia, es decir, en última instancia, el elogio del diablo. ¿Ya? Por eso verán que, si bien nuestras sociedades hoy en día valoran mucho la comedia y valoran mucho la risa, también tenemos una relación bastante compleja con el hecho de reír, porque bien sentimos que reír es un poco diabólico, es un poco satánico. Y esta misma oposición entre tragedia y comedia se va a encontrar, por ejemplo, en pleno siglo XVII francés con la figura de Molière. Molière es un autor famosísimo entre todos que siempre soñó con escribir tragedias, porque normalmente la tragedia es algo noble, es algo superior. Y es algo superior porque es algo que va a generar o a provocar en nosotros los sentimientos más altos, la angustia, la compasión, la melancolía, el miedo. Si ven que todos esos sentimientos son sentimientos, de hecho, filosóficamente muy altos, filosóficamente muy elevados, porque son sentimientos para los cuales solemos pensar que se pueden intelectualizar, se pueden pensar. ¿Se acuerdan de la angustia en Kierkegaard o en Sartre, de la melancolía en Schopenhauer, del aburrimiento en Heidegger? Es decir, todos esos sentimientos que la tragedia genera son sentimientos profundos, profundos tales como la filosofía. Por esta razón, se ha solido pensar que la tragedia era un arte sumamente elevado, era un arte sumamente alto. Al contrario, la comedia siempre ha sido percibido como una especie de arte popular, un arte que, a diferencia de la tragedia que genera en nosotros sentimientos profundos, sentimientos intelectualizados, pues la comedia, al contrario, sacaría en nosotros lo que tenemos de más bajo, nuestro carácter animal, nuestro carácter mamífero, el burlarse de alguien, el violentarle a alguien. Pues por eso, por ejemplo, durante muchos años, Molière sufrió de no poder escribir tragedias tales como las de Corneille o las de Racine, sino que tener que escribir comedias. Y de hecho verán que es algo con el cual seguimos viviendo un poquito hoy. Verán cómo, si es que ustedes en Hollywood quieren ganar algún día un Oscar, lo que nunca deben hacer es realizar una comedia. Porque el hecho de realizar una comedia es muy improbable que les lleve a ganar un Oscar. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque seguimos teniendo esta concepción un poquito despreciativa de la comedia, despreciativa de la risa, y siempre preferimos la nobleza o la profundidad de las tragedias o de los dramas. Por lo que ven que ahí, una vez más, por el simple hecho de decir que cuando Sócrates se duerme, no solo están dialogando de arte, sino que además están dialogando de la oposición entre la comedia y la tragedia. Están viendo si son las mismas personas que pueden redactar tragedias y comedias, o si requiere el mismo talento el hecho de redactar comedias o tragedias, pues ya marca también, de cierta manera, el genio de Platón, porque es un debate que va a seguir existiendo de él
hasta el día de hoy. Entonces, con esto se cierra el banquete sobre este debate entre tragedia y comedia. Finalmente, los dos artistas, Aristófanes y Agatón, se duermen y Sócrates, solito, se va de la casa y regresa a su casa. Cerremos entonces ahora nuestra lectura del banquete. Ven que el banquete es un texto, además de ser un texto magnífico que deben absolutamente leer. Todo el mundo debe haber leído, aunque sea una vez, el banquete. Pues es un texto en el cual se precisa el problema del vínculo entre el amor y la filosofía. Y tal como les había comentado en la introducción, no se trata de hablar de amor para ser sentimentales, no se trata de hablar de amor para ser románticos. De hecho, Platón no conocía el amor romántico. Se trata de hablar de amor simplemente porque si no tenemos claro lo que estamos diciendo cuando hablamos de amor, no podemos entender lo que es la filosofía. Sin el amor, de hecho, no podríamos entender por qué razón, históricamente, de repente, hombres que vivían en condiciones sociales absolutamente ideales, como es el caso de Platón, hombres que no necesitaban trabajar para comer, que no necesitaban ganarse la vida para poder sobrevivir. ¿Por qué de repente esos hombres que vivían dentro de condiciones absolutamente excelentes se levantaron y decidieron dedicar la totalidad de sus vidas a la producción de la filosofía? Y más aún, se dedicaron a intentar poner en adecuación sus vidas con sus ideas filosóficas. Pues simplemente esto se puede entender no de manera plenamente racional, sino que se debe entender a raíz de una reflexión sobre el amor. Quien no está animado por el amor no puede buscar la inmortalidad y por lo tanto no puede hacerse la pregunta fundamental de la filosofía. Por lo que ven que volvemos a encontrar en el banquete esta doble definición del filósofo o esos dos caminos que constantemente debe caminar el filósofo. Por un lado, el Sócrates racional, amante de las matemáticas, de las demostraciones, y por otro lado también el Sócrates amoroso que de manera necesaria va a ser llevado a la filosofía por una especie de tensión, por una especie de deseo. Y eso es algo muy importante para el porvenir de la filosofía, el nunca olvidarnos uno de estos dos caminos, por la razón siguiente. Por mucho que ustedes quieran conocer, por mucho que ustedes quieran hacer ciencia, pues ven que conocer o querer conocer también es algún tipo de deseo. La primera cosa que yo necesito para poder conocer algo es desear conocerlo. Y de hecho verán que en el mundo contemporáneo uno de los problemas fundamentales tal vez no sea la falta de conocimiento ni la falta de racionalidad, porque eso lo hemos llevado a un nivel sumamente elevado. Pero tal vez lo que nos estemos justamente olvidando es el carácter amoroso de la filosofía, el carácter amoroso de la sabiduría. Para llegar a ser sabio, para llegar a vivir bien, la primera condición es que hay que comenzar por desearlo. De ahí que toda filosofía también sea una teoría del amor o una teoría del deseo. Con eso cerramos nuestra lectura del banquete de Platón. La próxima vez haremos una última sesión para sintetizar todo lo que hemos dicho acerca de la filosofía antigua, de la filosofía como tal en la antigüedad y de la figura del filósofo igual en la antigüedad, antes que podamos seguir con la figura medieval, la figura moderna y la figura contemporánea del filósofo,
que es el tema del cual nos ocuparemos en los próximos videos. Nos vemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias por haber asistido a la sesión de hoy. Muchas gracias.